La Biblia es la palabra de Dios dada al hombre en el idioma del hombre, de modo que éste le pueda entender. Sin embargo, hay textos difíciles de interpretar y se prestan para diferentes opiniones. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema ¿qué sucedió en esos 3 días entre la muerte y la resurrección del Señor Jesús? Según San Mateo capítulo 12 versículo 40, Hechos capítulo 2 versículo 27 y Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 al versículo 20. Estaremos compartiendo 4 posturas que hay alrededor de esta pregunta con los pastores Javier Betushi, Armando Alducín, Josía Gruman y José Alonso. La primera postura dice que el Señor predicó a los espíritus encarcelados para darle una segunda oportunidad de salvación. La segunda postura dice que el Señor descendió al Hades, al lugar donde estaban los justos, para llevarlos al cielo. La tercera postura dice que el Señor descendió al Hades y proclamó su victoria delante de los espíritus encarcelados, que eran ángeles caídos que se llegaron a las hijas de los hombres. La cuarta postura habla que el Señor no estuvo ni descendió al Hades, sino que habla de la gente que Noé le predicó con el poder del Espíritu del Señor. Entonces, descendió Jesús al infierno. ¿Quiénes eran los espíritus encarcelados? ¿Dio el Señor una segunda oportunidad de salvación? Bienvenidos, esto es Puntos de Vista. Jesús descendió al infierno como abogado. Y estando en el infierno hizo algo para que hubiera legalidad y poder lograr una boleta de excarcelación del infierno. Le predicó a las almas cautivas. Y sorprendentemente en el infierno las almas cautivas creyeron en Jesús. Y cuando creyeron en Jesús, la fe en Jesús le dio vida a los muertos en el infierno. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso lo dijo Jesús acerca no solamente de Lázaro, lo dijo acerca también de las almas que habían descendido al infierno y que estaban muertas en el infierno, porque aún el alma de Lázaro estaba en el infierno. Cuando Jesús le dice a María: María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, en primer plano se refería a la resurrección de Lázaro, pero en el plano general la Biblia le habla a el alma que no tiene fe en Jesús, un alma muerta. Un alma que está en el infierno no es un alma que contiene vida, es un alma que está sumida en la muerte. Cuando Jesús desciende al infierno, desciende como abogado, y como abogado tenía que ser un acto legal. El acto legal era que las almas en el infierno creyeran en él. En el mismo momento en que los cautivos en el infierno creen en Jesús, en ese mismo instante el rayo de vida del cielo desciende hasta el infierno. Porque la vida no tiene un espacio que no pueda llenar. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice en Hechos 2:27 que había una profecía que decía que el Santo de Dios no vería corrupción, ni su alma se quedaría en el Hades. En Mateo 12, versículo 40, Jesucristo profetizó: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, así es necesario que el Hijo del Hombre esté, ¿en dónde? En el centro de la tierra, en el Hades, 3 días y 3 noches. Y cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz del Calvario, bajaron a las 6 de la tarde su cuerpo, lo enterraron en una tumba comprada por un hombre rico llamado José de Arimatea. Y mientras el cuerpo de Cristo estaba tendido, inerte, en la tumba, su espíritu, dice el apóstol Pedro, bajó y les predicó a los espíritus encarcelados. O sea, a los que se encontraban en el lado de los atormentados, en las prisiones de obscuridad. Y cuando Jesucristo regresa a los 3 días,
Y los apóstoles se acercan a la tumba y encuentran la piedra movida y el sudario con el cual lo enterraron estaba doblado a los pies de Cristo. Un ángel se aparece y le dice a dos mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que vive por los siglos de los siglos? Jesucristo se había levantado de la tumba y había bajado del infierno después de que Él bajó cuando estuvo crucificado. Y cuando Jesucristo se levanta entre los muertos, la Biblia dice en Efesios 4, del 8 al 9, que se lleva con ellos a todos los santos que se encontraban en el lado del paraíso o en el seno de Abraham, para siempre a la presencia de su Padre, porque antes de Cristo ningún ser humano había subido al tercer cielo, porque su sangre no había hecho aún la expiación por nuestros pecados. Ahora que Él ya resucitó y que se encuentra a la diestra del Padre viviendo para interceder por nosotros, el Nuevo Testamento nos enseña que cuando un cristiano se muere, inmediatamente, si en esta noche te estrellas o el popo comienza a eruptar y te traga toda la lava, o te cae un terremoto, una lámpara en la cabeza, o chocas o una bala, no importa como tú y yo muramos, la Biblia dice en Filipenses 1, 21 y 23, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La Biblia dice quiénes van a estar con Él cuando mueran, y en el momento en que tú mueras, no importa cómo tú mueras, en segundos, ya sea que te ahogues, que te fusilen, que te electrocuten, que te caigas muerto por una bala o por cáncer o por sida, por lo que sea, en 30 segundos tu espíritu y tu alma que están dentro de ti y dentro de mí se van inmediatamente escoltados por ángeles a la presencia del lugar santísimo, a donde estarás con Cristo. Y dice la Biblia, solo los que vivieron para Cristo podrán estar en su presencia eternamente. Dice 2 Corintios 6, del 6 al 8, pero confiamos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Segunda de Pedro 1, 13 al 14, dice el apóstol, tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, despertarles con amonestación, sabiendo que en breve debo, ¿qué cosa dice? Abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado, porque Él quitó la muerte y sacó por medio de la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Bueno, el versículo que más comúnmente se usa para probar que Cristo descendió al infierno y predicó a las almas allí se encuentra en 1 de Pedro 3, 19, así que necesitamos verlo en su contexto. Vamos a leer desde el versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Entonces, interesante, hay varias cosas interesantes en ese versículo que nos da a entender de que existe un contexto muy particular acá. No estamos hablando de cualquier espíritu acá, ¿no? Obviamente tenemos que definir a qué se refiere espíritu y dónde están encarcelados. ¿Qué significa predicar? Vamos a ver eso en su contexto. Pero lo primero es simplemente notar de que no está hablando de todos los espíritus, está hablando de los que desobedecieron en los tiempos de Noé. Entonces estamos hablando de ciertos espíritus que desobedecieron en Génesis 6 al 9, o sea, los tiempos de Noé, el diluvio. Entonces eso nos hace pensar,
¿quiénes son las personas que desobedecieron en los días de Noé y por qué ellos fueron encarcelados en un lugar diferente la otra gente que desobedeció en los tiempos de David o Abraham? Bueno, el otro curioso es de que esa palabra espíritus, si lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando es plural, más de 90% de las veces se refiere a seres angelicales y no a humanos. Y esto realmente nos ayuda porque ahora estamos hablando de que Cristo predicó a seres angelicales encarcelados, seres angelicales que desobedecieron en los tiempos de Noé. Y por último, la palabra predicar. Bueno, nosotros cuando escuchamos una prédica, estamos pensando en un hombre que predique el evangelio y luego a lo mejor incluso invita a la gente al frente a recibir a Cristo, les da la oportunidad de recibir la salvación. Pero en griego la palabra simplemente significa pregonar, anunciar. Entonces no es necesariamente dar una segunda oportunidad a esos espíritus. Pero pensemos entonces en Génesis 6, ¿cuáles son los seres angelicales que desobedecieron en los tiempos de Noé? Bueno, si vamos a Génesis 6, dice allí de que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Luego nos damos cuenta de que Dios erradica a todos estos de la tierra con el diluvio. ¿Cuáles de esos hijos de Dios que se mezclaron con las hijas de los hombres? Bueno, esa frase hijos de Dios, cuando se usa en el Antiguo Testamento, siempre se refiere otra vez a seres angelicales. De hecho, allí en Job, por ejemplo, dice de que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Es decir, que la frase hijos de Dios en el Antiguo Testamento se refiere a seres angelicales, y en Génesis 6 dice que esos seres angelicales desobedecieron a Dios, se mezclaron de alguna manera, no nos explica cómo, pero se mezclaron con las hijas de los hombres, creando una raza irredimible, y luego Dios los erradica de la faz de la tierra y pone a esos seres angelicales, demonios, en el abismo. Y sabemos de que hay demonios en el abismo porque en los evangelios hay varias menciones de ese lugar. Por ejemplo, cuando Jesucristo está expulsando a los demonios del hombre que tenía una legión de demonios, los demonios claman a Jesucristo, no nos eches en el abismo. Nos damos cuenta en Apocalipsis de que el abismo se abre y los demonios salen. Entonces hay una cárcel, hay una prisión para los demonios que desobedecieron en Génesis 6. De hecho, hay muchos otros pasajes que hacen referencia a esto. En 2 Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, eso no se trata de todos los demonios, no todos los demonios son encarcelados. Satanás anda como león rugiente. Pero sí, hay unos demonios que pecaron en Génesis 6 y otra vez conectado en el contexto con Noé. Tenemos otra mención en Judas, versículo 6. Dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y pecaron como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos demonios, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, Pedro y Judas argumentan de que en la misma manera que los hombres cometieron homosexualidad, ahí en Génesis hubo ángeles, demonios que pecaron contra la naturaleza.
y buscaron tener relaciones con humanos, con las hijas de los hombres. Entonces, con todo eso en mente, podemos ahora regresar a 1 Pedro 3, 19 y ver el punto de que después de la muerte de Jesucristo, Cristo fue y anunció algo a los espíritus encarcelados. Y uno tiene que tomar una pausa y pensar en la lógica. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo acá? Bueno, en Génesis 6 hubo unos demonios que pecaron, que intentaron arruinar el plan de Dios en la redención. Y Dios los juzga, Dios los mete en una prisión. Y por miles de años no saben nada, están encarcelados. Y entonces Jesucristo, después de morir en la cruz, antes de llegar al cielo a su Padre, pasa por el abismo, pasa por esa prisión y anuncia su victoria a esos demonios, diciendo: gané, lo que ustedes intentaron hacer falló, yo cumplí con mi propósito, yo salvé a mis suyos, a mis hijos. La victoria de Cristo es algo que toda criatura debe saber. Y eso es una gran lección también para nosotros. Todo el mundo, toda criatura, todo nombre bajo el cielo necesita escuchar de que Cristo ganó sobre la muerte, Cristo ganó sobre el pecado y en su nombre nosotros podemos recibir salvación. Analicemos detalladamente lo que dice el pasaje de 1 de Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual, o sea, en el Espíritu, no en el cuerpo, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. A continuación, Pedro nos dice quiénes son esos espíritus encarcelados. Versículo 20. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Es decir, que Cristo no fue al infierno, sino que el pasaje indica que en los días de Noé, Jesús predicó en el Espíritu, por medio de Noé, a las personas en pecado, que son llamados aquí espíritus encarcelados, en el momento en que el arca estaba siendo construida. El pasaje identifica claramente a las personas a las que se les predicó, el momento histórico en que sucedió y la manera en que se anunció la salvación. Primera de Pedro 1:11 ratifica la realidad de que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas anunciando de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Por lo tanto, el pasaje tampoco indica que Cristo descendió a los infiernos. A la luz de la evidencia bíblica y extrabíblica, concluimos que Jesús no descendió a los infiernos entre su muerte y su resurrección. Recuerda que la Biblia es nuestro manual de fe y conducta, superior a la razón y a la lógica, y cada enseñanza debe ser sometida a los principios fundamentales que ella misma enseña. La Biblia es su propio intérprete. Déjanos tu comentario si tienes alguna pregunta y deseas que le demos respuesta. Bendiciones.